Mucho gusto. Entonces empecemos a conversar. Ministro, bienvenido. Bueno, Gracias. Ministro, ¿qué significa estos diálogos vinculantes para la nación y, por supuesto, qué se espera de lo que se salga de acá? Yo creo que los diálogos regionales vinculantes muestran una forma distinta de gobernar. Muestran cómo un gobierno puede ser también articulador, promotor, impulsor de las propuestas, de las necesidades, de las aspiraciones, de los sueños de las comunidades. Fundamentalmente, el que tengan esa característica de vinculantes está señalando también una actitud del gobierno, que no es simplemente reunirse por hacer discursos, por sacar fotos de las reuniones, por demostrar una vinculación con la población falsa, sino que es atender en realidad los reclamos, las aspiraciones, pero que entonces van constituyéndose en proyectos, que es finalmente lo que tiene que quedar contenido en el Plan Nacional de Desarrollo. Creo que es eso. Diálogo regional vinculante significa organizar un proyecto, ese plan de desarrollo, con las comunidades, pero en los territorios, de manera que no es desde lo que se considere en el centro del gobierno, sino lo que constituye una verdadera aspiración, necesidad de una comunidad específica. Ministro, ustedes tanto prevenidos frente a la fricción que hay entre Alcaldía de Manizales y Gobernación. El tema central, Aerocafé, por eso la reunión previa a estos diálogos. Pues siempre es importante, como afirmaba yo, tener la concepción de la reunión, que significa volver a unirnos. Sabemos que hay fricciones en muchas partes, en los gobiernos departamentales y municipales, en otros departamentos, pero toda la pretensión es esa: cómo construir, como lo decía el consejero Velasco, cómo construir propuestas que puedan ser de mayor beneficio y acogida para toda la población, o cómo construir propuestas que también sirvan inclusive para conciliar, que no tiene que ser un proyecto para uno en desmedro de otros, sino que pueden ser proyectos que confluyan y puedan beneficiar a toda la población. Dentro de ese espíritu de diálogo, de construcción, fue que se desarrolló precisamente el encuentro inicial del consejero Velasco con el gobernador y el alcalde. ¿Hay consenso entonces que hay aeropuerto? Eso saldrá en los diálogos, en las propuestas. Nosotros no tenemos una posición, lo había dicho el presidente Petro en su visita pasada a Manizales, que sea esta la oportunidad del diálogo regional para que el pueblo defina cuáles son sus proyectos prioritarios. Ministro, en esta construcción colectiva, la construcción del plan, importancia de universidades para la construcción del plan de desarrollo. Pues las universidades son fundamentales. Yo considero particularmente en lo que significan las universidades como centro de pensamiento, como centros de investigación, como centros de confluencia de tantos sectores de la sociedad, de tantos intereses, de tantas ideologías, de tantas perspectivas del mundo. La universidad, y que de ahí es el concepto precisamente de lo universal, como un motor
creo que ese es un papel muy importante que cumple la universidad, no solo para estos diálogos regionales vinculantes, sino también para toda la acción de gobierno y el proceso de transformación que requiere el país. Ministro, esta construcción colectiva que se hace hoy en Manizales, ¿con base en qué establecen ustedes el orden de prioridades de cada proyecto? Se elabora de acuerdo con los consensos a que se lleguen en mesas, en las diversas mesas. Se elabora ya por los técnicos del Departamento Nacional de Planeación cómo pasar de la propuesta presentada, recogida en un diálogo, a su estructuración técnica dentro del plan. Habrá que definir en el balance que se haga de la cantidad de proyectos, porque son centenares de propuestas que se recogen, cómo establecer unas prioridades de acuerdo también de manera inicial con lo que en cada una de las regiones se recoge, pero también dada la cantidad de proyectos que se formulan. Una realidad, el presupuesto no es infinito y eso implica que haya necesidad, insisto, de acuerdo con las prioridades establecidas en las regiones, de establecer igualmente unas prioridades dentro del plan. Habrá un manejo técnico que en todo caso es solo de apoyo ese manejo técnico, porque no significa que el plan, que tiene un origen en la población, vaya a ser distorsionado precisamente por criterios técnicos. Lo que yo aspiro es que en el mejor manejo que se haga por parte de la Dirección Nacional de Planeación, se le suministren al presidente los instrumentos, las herramientas necesarias para la definición, porque finalmente la definición del contenido del Plan Nacional de Desarrollo es del presidente, recogiendo los proyectos, las propuestas de las regiones. En materia de reforma de seguridad, ¿qué propuestas han recogido ustedes en el país? Porque sentimos una policía un tanto temerosa por los cambios, por la legitimidad que se le está dando a los grupos al margen de la ley, la connotación de volver a la mesa. ¿Cómo entender eso, ministro? En general, en el país, yo he ido mucho a las regiones, más que en diálogos regionales que no he tenido oportunidad. Este es el primero al que asisto. Sí, en conversaciones en las regiones, por las reuniones que hacemos de consejos de seguridad, en los que participa también representantes de las comunidades, o en los puestos de mando unificado por la vida, que he asistido a algunos de ellos. Lo que yo he percibido es un respaldo de las comunidades a la propuesta de paz total. Yo creo que es también por lo que han sentido en los territorios, por lo que ha significado para las comunidades vivir en medio del conflicto, vivir en medio de la violencia, padecer la violencia, las violencias. No existe una oposición tampoco, y por el contrario, puedo decirlo en positivo, existe un respaldo de las fuerzas militares y de la Policía Nacional a todo el concepto, a la propuesta, al desarrollo de paz total. De manera que cuando se plantea de beneficios que pudieran obtener
organizaciones ilegales o sectores también de delincuencia organizada, porque debemos recordar siempre que cuando se habla de paz total, es paz frente a todas las violencias, no solo violencia guerrillera, no solo como quedó de manera explícito en la ley 2272, la ley de orden público, la que prorroga la ley 418, no es solo de organizaciones que, como se denominan en la ley, al margen de la ley, con las que se entabla un diálogo político o una negociación política, y las otras organizaciones que cometen delitos de alto impacto en las que se comprende inclusive bandas de las tantas que operan en las regiones, delincuencia organizada, grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo lograr, finalmente, que una atención a los diferentes factores de violencia pueda llegar a restablecer la convivencia en el país? Lo que ha venido expresando el Alto Comisionado para la Paz, y que es además que está si no de manera plenamente expresa, sí en la idea propia de la paz total, cuando se habla de las muchas violencias, implica que hay también diversidad de interlocutores, y que cada interlocutor, ya a partir de esta clasificación que se ha hecho en la propia ley, cada interlocutor debe tener un espacio de interlocución definido, político o judicial, de acuerdo con su caracterización, con su naturaleza, que también implica unas consecuencias diferentes de acuerdo con la organización de que se trate. Pero en general, para responder en una sola expresión, no ha habido, en lo que yo personalmente he percibido, no ha habido una crítica, un rechazo a la propuesta de paz total, ni desde las comunidades ni desde las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué se sabe de los secuestrados, ministro? Por ejemplo, el ELN secuestró a 2 soldados, dijo que los va a liberar. ¿Qué se sabe de eso y de los demás secuestrados del país? Estamos en el momento de aproximación, en unos casos, de definir ya mecanismos concretos de conversación, en otros casos la posibilidad respecto del Ejército de Liberación Nacional de instalación muy pronto, de acuerdo con las conversaciones y los términos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, esperamos muy pronto, del establecimiento de la mesa de negociación. Es decir, todavía no podemos decir que se hayan iniciado las negociaciones o las conversaciones jurídicas en los términos que lo ha aclarado suficientemente el presidente de la República. Sin embargo, se ha venido insistiendo de parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de parte de él mismo, del doctor Danilo Rueda, y de parte nuestra se ha venido insistiendo en que todas estas organizaciones tienen que hacer también gestos de paz, demostración de voluntad cierta de sumarse a esta propuesta amplia de paz, y en esa dirección se les ha reclamado que, como actos de paz, actos de demostración de buena voluntad, liberen los secuestrados, no continúen cometiendo homicidios, no continúen
con acciones que afecten las comunidades, se ha venido logrando en circunstancias diferentes, específicas, inclusive con el propio Ejército de Liberación Nacional se ha logrado, después de tener en su poder a miembros del ejército, liberarlos, se ha logrado una disminución en sus acciones que afectan comunidades. La aspiración es que podamos establecer prontamente estas mesas y que durante estas conversaciones haya realmente un clima de tranquilidad, de convivencia que se pueda generar, que además eso sería un gesto muy importante, una decisión muy importante de estas organizaciones, porque esto podría generar también a nivel nacional un respaldo expreso, entusiasta de la población, que en la valoración, como decía antes, siente cotidianamente el rigor de las violencias. Ministro, precisamente sobre estos grupos armados ilegales que han prometido un cese a las hostilidades, ¿cuáles son realmente? ¿Cuáles son los que se van a sumar a esta propuesta? ¿Y qué va a pasar con grupos como las disidencias de las FARC, el ELN, que no han cumplido y siguen reclutando a los? Estos son temas más propios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que es el que tiene el doctor Rueda la conducción de los procesos. Y por eso prefiero no referirme de manera explícita. Sé por las conversaciones con él, pero él es quien debe hacer los pronunciamientos públicos, precisamente para evitar que haya aparentes diferencias que siempre se tratan de destacar, que no son ciertas, porque en realidad el gobierno es uno y hay unidad de gobierno. Pero entonces, detalles de quién es cuándo, de qué manera, yo creo que es del resorte principal del Alto Comisionado para la Paz. Lo que podría afirmar es que la ley no excluyó organizaciones. Otra cosa es dónde se van a ubicar de acuerdo con la caracterización que dispone la propia ley. Debe realizar una comisión que coordina el Ministerio de Defensa. Ministro, ¿cuál es el balance que entrega usted de su sector en estos 100 días de gobierno? Bueno, ha habido una gran cantidad de acciones, desde una simple intervención que se hizo a los pocos días de haber iniciado con el tema de las actividades que batallones de incorporación hacían en algunas ciudades de lo comúnmente llamadas batidas de jóvenes que no habían definido su situación militar, lo cual no era autorizado, pero sin embargo era una práctica que continuaba, y frente a reclamos que escuchaba de diversas regiones, entonces se dio la instrucción. Esto es para cumplir, y efectivamente desde el mismo momento las fuerzas militares acataron plenamente la instrucción. Se ha venido en una preocupación por el bienestar de las bases de policía y fuerzas militares. Estamos formulando la política pública de bienestar para la fuerza pública, dirigida fundamentalmente, pero no excluyente, pero fundamentalmente a las bases policiales y militares de las Fuerzas Armadas. Pero se han tomado acciones
saben que los soldados regulares, los que prestan el servicio militar obligatorio, tienen una bonificación realmente muy reducida. Es entre el 30 y el 50% del salario mínimo, y tiene desde hace un tiempo el reconocimiento solo del 30%. Lo que hemos dispuesto y empezará a ejecutarse desde el mes de diciembre es que se va a iniciar el incremento, inicialmente para esta primera decisión, solo del 5%. Ya va a tener el 35%, pero que muestra una tendencia para llegar hasta el máximo permitido del 50%, pero con el propósito de que también esta norma pueda ser modificada para incrementar. Hay una afirmación que desde el propio programa de gobierno aparece explícita respecto de lo que el presidente Petro ha planteado con relación al servicio militar obligatorio, que hay además en el Congreso proyectos que plantean la eliminación gradual del servicio militar obligatorio. Nosotros, anticipándonos a lo que seguramente va a ser una realidad de esa eliminación gradual, nos venimos anticipando en dos sentidos. Uno, este que mencionaba, de ir incrementando desde ya a soldados regulares, de manera que pudiera llegarse en un momento a equiparar. Falta realmente tiempo, muchos meses, para que eso se pensara en equiparar, pero hacia allá vamos. Pero adicionalmente, en el incremento del número de soldados profesionales, entonces se ha dispuesto, siempre hay un número fijado por las fuerzas militares de los soldados profesionales que se incorporan. Nosotros hemos definido que al número establecido se incrementen 1000 más para empezar a profesionalizar, en la medida en que más soldados profesionales, menos soldados regulares, y pudiera llegarse finalmente al establecimiento de unas fuerzas militares plenamente profesionales. Respecto de acciones que se han emprendido, una política pública en defensa de los líderes y lideresas sociales, de personas defensoras de derechos humanos, lo que se ha hecho con las fuerzas militares y con la policía en el plan Perseo de fuerzas militares, o San Pedro Claver en la Policía Nacional. ¿De qué manera es necesario afrontar toda esta criminalidad que gira en torno a los líderes y lideresas y personas defensoras de derechos humanos? Desde la inteligencia, vinculada muy estrechamente con la investigación. Ese es un plan que fue presentado públicamente, que se ha venido ejecutando por parte de fuerzas militares y de la Policía Nacional. Un nuevo enfoque respecto de la lucha contra el narcotráfico, con la instrucción, con la directriz del señor presidente de la República, planteada de la forma más fácil. La lucha contra el narcotráfico tiene que dirigirse contra los dueños del negocio y no contra los eslabones más débiles de la cadena. Entonces, ¿cómo dirigirla contra los dueños del negocio? Fortaleciendo la inteligencia, dirigiendo las acciones a la identificación de los beneficios, es decir, de los bienes, de los recursos, de las rentas que derivan los dueños del negocio de esa actividad, con el propósito de
debilitar las organizaciones afectando sus finanzas, afectando sus recursos, pero adicionalmente dirigido también contra esos dueños del negocio. Esto supone en un proceso que se ha venido adelantando paulatinamente, pero que tiene que tener una concreción muy próxima, de la eliminación, de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, para llevar todo hacia la sustitución en un programa que no es solo cambiar el producto que se siembra, sino tener las condiciones necesarias los campesinos para poder ser productivos, pero una productividad que efectivamente les beneficie, lo cual significa que tiene que haber no solo en cuanto al suministro de insumos, sino también la construcción de vías terciarias, que tengan la posibilidad efectiva de sacar los productos. Bueno, muy amplio, pero una política nueva en la lucha contra el narcotráfico, que además de esto dirigido contra los dueños, también planteado en el incremento de las incautaciones, la necesidad, que es también otra forma de debilitar las organizaciones, la necesidad de impedir que logren sacar la cocaína del país, y entonces el fortalecimiento también mediante acciones de inteligencia y las operaciones que de ahí se deriven para producir esas incautaciones. Van en estos 100 días son cerca de 94 toneladas incautadas. De esas 94 toneladas, como lo señaló el presidente en su balance de los 100 días, 20 que ha hecho la Armada en interdicción marítima. Muchas pues acciones que se han venido emprendiendo en estos 100 días. La construcción de la política pública de defensa y seguridad que se está elaborando, también en reuniones con muchos sectores de toda naturaleza, sectores académicos, sectores de los gremios económicos, sectores estudiantiles, indígenas, campesinos, población afrodescendiente, tratando de, en las conversaciones con todos los sectores, definir también cuál es la necesidad real en temas de seguridad y defensa que desde las comunidades, desde las poblaciones se tienen para incorporarlos en esta política pública de defensa y seguridad. Ya le preguntaba a usted, ministro, por las treguas multilaterales. Dice usted que le correspondía al Alto Comisionado para la Paz dar la respuesta de cuáles son los grupos que participan ya en las treguas, pero él ya ha hecho algunos adelantos. Quiere decir que sí están estas treguas, sí han dado buenos resultados, sí ha bajado la intensidad del conflicto. Efectivamente se ha bajado. Ha habido una disminución en estas acciones de organizaciones. Son los reportes que he recibido de parte de Fuerza Pública. No tengo en este momento para precisar, pero sí podríamos después, mediante una comunicación, por ejemplo, que saliera del Ministerio de Defensa, de los territorios y los porcentajes que, de acuerdo con los cálculos de Fuerza Pública, se han producido, pero que en efecto ellos me han expresado con cifras, me han expresado cómo se ha venido disminuyendo esas hostilidades, las confrontaciones en las regiones. Buena la figura de las treguas. Todo lo que signifique paz yo creo que es provechoso. En este momento son las declaraciones unilaterales y las acciones unilaterales que asumen organizaciones al margen de la ley, no
de parte del Estado, de parte de la fuerza pública, no hay un cese de sus actividades. Siempre, por el contrario, en las conversaciones con los comandantes de las fuerzas militares, de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, con el director general de la Policía, la insistencia con ellos es, la continuidad con ellos es el cumplimiento de los deberes constitucionales, no tiene ningún freno. Deben continuar además en esas acciones que les corresponde desarrollar, porque igualmente esa es otra demostración desde el Estado, no solo que paz no significa debilidad, sino aspiración de un país en el que todos podamos vivir en ese proceso de construcción de una vida con dignidad, sino también que es una notificación igualmente a organizaciones que o no han expresado con mucha claridad o no han expresado en otros territorios esa voluntad de vincularse a proceso de paz, que en todo caso la pretensión del gobierno es que no subsistan esas organizaciones, o por la vía de la negociación o por la vía de la confrontación que tendría que existir. Y muchas gracias.